Entonces, pues muy buenos días. Estamos, Gilberto y Ángel, en la sesión 4. El libro que estamos escuchando y leyendo es Nadie nos vio partir, de Tamara Trotner. Esta escritora mexicana, su primera novela oficial es Nadie nos vio partir. Ya tenía previo a estos publicados cuentos y una novela llamada Las Jacarandas. Y creo que es una novela que le da libertad al escritor, perdón, al lector, le da una libertad de opinar, de abrir su corazón si es que lo quiere hacer, de identificarse con alguno u otro personaje y de no emitir juicios y también de reflexionar que cuando la vida te lleva a situaciones difíciles, siempre va a haber dos versiones, va a haber dos verdades. Entonces, eso es lo importante en la vida, que tú tienes tu postura, los demás tienen otra postura, pues si llegas a un acuerdo y a una zona de paz, pues siempre se puede llegar a un diálogo para descubrir por qué ocurrieron las cosas o con qué intención. La vertiente de la novela, yo les había comentado al inicio, es el amor, pero el amor tiene muchas caras. Creemos amar, podemos vivir enamorados, pero es más o un fanatismo o una codependencia o un acto de venganza, un acto de injusticia, un acto de ira. Entonces, puede ser que el motor sea el amor, pero la acción es distinta. Y aquí es lo que Tamara Trotner en su novela nos va llevando de la mano. Yo quisiera ahorita tener, hola Carmen, bienvenida, buenos días, vamos empezando, ¿eh? Gracias, aquí estoy. Gracias. En este libro que les muestro en pantalla, que se publicó en el 2016, dice El libro de la felicidad. La portada son dos personas, una de ellas Alegría. es sí, el libro de la alegría. En la portada trae un arzobispo que está aquí, es el arzobispo de tez negra, de color negro, y tiene también otro personaje aquí tibetano, que es el personaje de la santidad del Dalai Lama. Estas dos personas se unen y escriben este libro junto con un editor que pues obviamente tiene todas las facilidades, que se llama Douglas, autor, editor y agente literario. Y lo que quiere llevar o lo que quiere transmitir es los medios para tener felicidad en la vida. Entonces, lo relacioné porque este arzobispo, Desmond Tutu, él recibió el Premio Nobel de la Paz en el año de 1984. Fue el primer hombre sudafricano negro que se le dio la categoría de arzobispo. No había un arzobispo en Sudáfrica de color negro. Entonces, él tiene la vida muy enfocada a generar la paz. Y sobre todo hay una palabra, el apartheid, que lo mencionó una sola vez Tamara Trotner, cuando ella dice que su papá los llevó a Sudáfrica. Imagínense dos pequeños en Sudáfrica en épocas de guerra, porque había también una selección por raza, por color de piel. Entonces, ese es el apartheid. Y este arzobispo luchó toda su vida para que se pudiera tratar de manera similar a los blancos y a los negros y que no hubiera unas clases marcadas por tu raza. Entonces, por eso se llevó el Premio Nobel de la Paz en 1984. Y la probadita de este libro, a mí me tocó como en el 2018 leerlo, habla de las intenciones en la mañana. Es un mini capítulo que les quiero compartir previo a comenzar con Nadie nos vio partir, según el capítulo en el que estamos. Ellos dos, Dalai Lama es el dios del tibetano, de lo que son los budistas tibetanos. Entonces también estaba promulgando mucho que las religiones se unan, que haya mucha paz, que se cuide el medio ambiente. Entonces estamos hablando de él. Él es el que ganó el Premio Nobel de la Paz, ya falleció en el año 2021. Entonces tiene mucho mensaje positivo el libro. Yo quiero compartirles tips que ellos dan para sentir que dedicas tu mañana. Cada mañana debe ser única. Hoy es 14 de mayo, es el único 14 de mayo del 2025 que vamos a vivir. Entonces, cuando tú te levantes, cuando ustedes y yo nos levantemos, vamos a tratar de poner esto en mente o esto en ejercicio, poner intenciones en la mañana. Dicen, toda acción consciente comienza con una intención que consiste en fijarnos objetivos. Muchos monjes tibetanos lo hacen cada mañana para preparar sus mentes y corazones a fin de afrontar el día. También comprueban sus intenciones con regularidad. Cuando se preparan para sentarse a meditar o cuando realizan una determinada tarea, están muy conscientes de lo que van a hacer. Otro modo de enfocar tus intenciones es leer breves pasajes inspirados que apoyen tus más altos ideales.
El arzobispo celebra la Eucaristía cada mañana, lo cual implica la lectura y reflexión de pasajes bíblicos. Asimismo, también observa la liturgia de las horas, pero en él existe un ciclo de lecturas designadas y además le gusta leer pasajes de grandes místicos para guiar su corazón y su mente. Aquí nos dan 4 tips para poder darle intención a cada mañana. Primero, siéntate cómodamente, perdón. Primero, siéntate cómodamente en una silla, con las plantas de tus pies en el suelo y con tus piernas cruzadas. También realizas este ejercicio cada mañana mientras estés tumbado en tu cama. Es válido. Antes de que suene la alarma, antes de que tomes tu celular, sí, y que empieces con las prisas de tu día, descansa tus manos sobre las piernas o el abdomen y medita. Número 2, cierra los ojos y toma aire profundamente por la nariz varias veces. Siente cómo sube y baja el estómago mientras respiras desde el diafragma. Número 3, pregúntate, ¿qué desea mi corazón? ¿Qué deseo para mí? ¿Qué deseo para mis seres queridos, para el mundo entero? Nuestros deseos más profundos acostumbran a estar más allá de nuestros deseos y anhelos temporales. Lo más probable es que estén relacionados con una existencia llena de profundos valores humanos que nos conducen a una mayor felicidad. Y número 4, después manifiesta tu intención para tu día. Por ejemplo, hoy voy a saludar a todos con el amor que llena mi corazón. O tal vez puedes decir, hoy voy a intentar ser menos crítico. O tal vez puedes decir, hoy voy a ser paciente y cariñoso con mis hijos. Puede ser algo tan específico o algo tan general. Si no sabes cuál es tu intención de la mañana, repite las siguientes 4 frases adaptadas a una oración tibetana tradicional que ha guiado a muchas personas en su camino hacia una mayor compasión y felicidad. Y las 4 frases son, que todos los seres alcancen la felicidad, que todos los seres se liberen del sufrimiento, que todos los seres nunca se vean desposeídos de alegría, que todos los seres sean ecuánimes. Supera estos obstáculos y llegarás a la alegría. Entonces, algo bien sencillito y probaditos así, se acompañan a este libro. Hola Magala, es un libro básicamente de mucha conversación entre ellos dos. Estos líderes espirituales, religiosos que tenían, cuando vivía también el arzobispo, pues tenían esa intención de siempre dignificar al hombre y dar paz. Creo que es un toque para tenerlo ahí como libro de lectura ocasional. No es un libro que se presta para todo corrido, si no hay momentos que necesitas esas dosis, puedes llegar al libro de la alegría. Y pues bueno, aquí estamos, bienvenidos. Vamos a comenzar ahora sí nuestra lectura. Qué gusto que están conmigo. Nos habíamos quedado en el capítulo 32. Ya estábamos descubriendo a ese personaje, Carlos. Carlos, cuñado de Valeria. Se están gustando, están sintiendo que en ese matrimonio, ellos cuando salen juntos con sus respectivos esposo y esposa, ellos se sienten atraídos el uno para el otro. Entonces, vamos a ver, recordemos que la novela se presta a comprometer más el oído y la imaginación para entender que la escritora va viajando en el tiempo. Capítulo 32. Volvemos con la mirada de la niña a Israel. Ellos viajaron a Israel y su viaje o el secuestro también está en ese país. Ese país se encuentra en guerra. Ahora imaginemos qué pasaría y que aquí nos lo van a platicar. Capítulo 32. Israel. Guerra. Todos los días hay un nuevo ataque, un nuevo polvorín que estalla en las manos de los niños y que se vuelven soldados, después cadáveres, sin haber cumplido la edad permitida para beber siquiera cerveza. Los habitantes de Israel éramos conscientes de esta situación de guerra. Para los adultos era más claro el conflicto y sus vericuetos. Nos entrenaban a todos para ir a la Miklat, el refugio antibombas que existe en cada casa, en las oficinas y lugares públicos del país. Al escuchar la sirena ya sabíamos qué hacer. Caminábamos ordenadamente tomados de la mano de algún compañero hasta llegar al refugio que nos corresponde. En cada simulacro hago lo posible por tomar la mano del niño de pelos chinos y ojos profundos. Recuerdo su olor, su sonrisa y la sensación dulce de escapar de la muerte tomada de su mano. Fueron decenas de simulacros. A cualquier hora, la sirena nos recordaba que somos frágiles y que somos mortales. Aquella noche no fue un simulacro. Se escucha el bramido de la sirena. Parecía tener un tono más grave, más de verdad, aunque supongo que eso es imposible. Una sirena no cambia de humor.
Abro mis ojos bajo la litera, salgo del cuarto y busco la mirada que me encuentra. Nos tomamos de la mano y caminamos al ritmo tantas veces ensayado. Estamos bajo ataque en Israel. La mano me aprieta y la mirada se vuelve líquida. No me quiero morir, susurra. Los soldados nos cargan para llevarnos más rápido a ese refugio. Seguimos tomados de la mano, los dedos resbalan y nos llevan a esos diferentes asilos llamados miklats. Hasta el último instante, nuestros ojos no se separan y con ello les aseguro que vamos a vivir. Le aseguro a ese chico de pelos chinos que lo voy a querer siempre. En Israel solo se puede hablar de vida porque la muerte está demasiado cerca. Entonces, esta es la mirada que nos platica de que ella tiene esas memorias, ese dato un poco borroso en su mente y se documenta para saber que sí, que hay obviamente lugares, hay refugios destinados para que cada vez que escuchen una sirena sepan de manera ordenada a dónde ir y a dónde refugiarse, pues protegiéndose de los ataques de bombas. Capítulo 33. Esta chica que narra la novela ahora hace referencia a su padre, a Leo. ¿Recuerdan? Ujú. Dice, no volví a ver a mi papá en más de 20 años. Dejó de interesarme su versión de la historia. Esa realidad que había sido durante los 2 años del viaje la única verdad en mi vida. Yo tan solo quería pertenecer a una familia normal, papá, mamá, hermano. Traté de convencerme de que un padrastro alcanza para diluir el amor que le tenemos a nuestro padre. Hoy comprendo que aunque a veces creemos odiarlo, aunque queremos detestarlo, el cariño surge en el instante en que menos lo esperas. Cuando decidí buscar a mi padre Leo, me di decenas de explicaciones. Ninguna de ellas tenía que ver con un cariño profundo e inevitable que le tenemos a nuestros progenitores, aunque creamos que no lo merecen. Me convencí de que quería verlo para lograr una tregua en la pelea familiar, para que mis hijos ya no fueran parte de esa pelea. A fin de cuentas, ellos llevan su apellido. Valdría la pena que entre nosotros hubiera paz, pensé. También argumenté que necesitaba su versión de la historia para poder escribir mi novela, mi vida. Hubo otras excusas, pero todas flojas. La realidad es que quise conocer mis emociones a través de sus palabras y de sus letras. Así que empezamos una larga conversación, unas veces por correo y otras, las menos, en persona. He visto cómo mi padre Leo envejece. Le falla la memoria, repite anécdotas, habla un poquito más bajo, pero en cada encuentro sé que agradece que se nos haya regalado el tiempo para curar los raspones que dejó la caída, porque en ese precipicio caímos todos. Hoy cada quien se ha levantado a su manera. El viaje, ese viaje o el secuestro, ahora dibujado por las letras de mi papá, me da paz. Él me cuenta qué hice, qué sentí, qué pensé durante esos 2 años en los que nos llevó viajando por el mundo. Los recuerdos que se crearon de la mano de mi padre Leo, de sus enseñanzas, de nuestros días juntos, habían quedado almacenados a fuerza para que la realidad de mi mamá prevaleciera. Lo que había hecho mío y real entre los 5 y los 7 años se volvió ajeno y falso para dar lugar a las nuevas verdades, igual de confusas. Primero desapareció ella, después se esfumó él. Aparentemente no podían convivir en un mismo lugar, Valeria y Leo juntos jamás, aún menos si ese espacio era mi corazón. Entonces aquí volvemos a cerrar el capítulo con esa sensación de yo como hija tengo, pues recibo todas las consecuencias de los actos de mis padres. Entonces Leo y Valeria no pueden habitar el mismo corazón, pero a la vez ella se da la oportunidad de escuchar la voz y las explicaciones de su padre. Entonces ahí nos da unas probaditas de que hubo encuentros en tema por correo electrónico, algunas veces en persona, etcétera. Entonces así termina el capítulo 33. Ahora, en el capítulo 34 nos recuerda otra vez esos arranques y esa planeación de cómo el papá, en este caso llamado Leo, iba a quitarle a sus 2 hijos a Valeria. ¿Cuál fue el engaño? Entonces aquí vamos a descubrir más información. Capítulo 34. Dice, mamá, que por favor la llames en cuanto lleguemos al hotel de Valle para que no se preocupe. Mi papá no responde. ¿Sonrió acaso? Imagino una mueca sarcástica, un sentimiento de victoria reflejado en sus ojos, pero hoy lo sospecho con el filtro de casi 50 años y cientos de historias que empañan aquella realidad. Lo que sí sé es que mi papá llegó con la cajuela llena de maletas para un viaje que no duraría 2 días, sino 2 años.
decidido a separarnos de lo que para él era una situación inaceptable y por alguna incomprensible razón pensó que robarnos era una gran idea. En aquel momento, mi mamá recogía el tiradero normal que genera una fiesta de niños. Era mi fiesta de 5 años. Globos reventados, confetis, sándwich medios mordidos, de esos que son de pan blanco con mayonesa y queso amarillo. Esos que hasta hoy me hacen salivar de antojo. Tal vez un poco de betún rosa embarrado en el piso, etcétera. Valeria limpiaba. Después se arregló para salir a comer con Carlos, aprovechando que los niños se fueron de fin de semana. Transcurrieron las horas, muchas, tiempo más que suficiente para que ya hubieran regresado de Valle. Llamó al hotel. No ha llegado nadie con 2 niños. Voy a indagar en los hospitales para comprobar que no haya algún accidente. Eso le dijo Carlos a mi madre. Valeria localiza a su papá, mi abuelo Moisés, y le explica la situación. Pues vamos a buscarlos en la carretera. Cada curva se vuelve un precipicio donde sus hijos yacen moribundos. Valeria ya comienza a llorar con lágrimas sigilosas para no despertar los malos augurios. Todo va a estar bien, le dice su papá Moisés. Él también oculta su angustia. En la recepción del Hotel Avándaro confirman que Leo nunca llegó y ni reservó habitación. Lo siento, dice la encargada, pero déjeme sus datos. Dice algo, yo me comunico. Valeria regresa a su departamento. Carlos ahí la espera. No hay nadie accidentado, dice con voz de alegría. Lo único que importa ahora es que sabemos que están bien. Los vamos a encontrar. Tal vez cambiaron de planes, Valeria. ¿Por qué no llamas al padre de Leo, a tu suegro Samuel? Bueno, ex suegro. Samuel contesta al primer timbrazo. Parece estar esperando la llamada. Y al escuchar la voz de mi madre, no aguarda a que haga la pregunta y de inmediato le dice a Valeria, no los vas a volver a ver, nunca. Y después de una carcajada, cuelga. Ese es de los peores instantes de la vida de Valeria. Me lo ha platicado muchas veces y en cada una siento el tormento ácido que astilla el pecho de mi madre. Hoy la historia tiene vericuetos y otros puntos de vista. Hoy hay matices para los sucesos. Pero ese incidente me sigue afligiendo porque entiendo lo que yo sentiría si fueran mis hijos. Porque hay cosas que no tienen matices ni puntos de vista. Entonces el capítulo 34 ya te deja la piel chinita de imaginar como padre o madre que a costa de los niños haya un cobro de venganza y que te digan por teléfono esa frase, no los vas a volver a ver y el cielo se caiga porque ya sospechas que algo grave va a pasar, pues como consecuencia de un enojo fuerte, porque ya en este capítulo Valeria y Carlos ya están juntos, o sea, ya están separados de sus respectivos esposo y esposa que para esto eran hermanos, ¿no? Entonces Samuel, imaginemos ya el árbol genealógico, el abuelo Samuel con un alto poder en la Ciudad de México, de una comunidad judía que se dedicaba a comprar terrenos, a crear las colonias más nuevas y poderosas actualmente, como Polanco, la Condesa, le dicen, ay, qué pena, a Leo lo abandonó Valeria, y ay, qué pena, a tu hija la abandonó Carlos. Sus 2 hijos han sido abandonados por esta pareja nueva. Entonces, ¿cuál puede ser el detonante? Pues está muy claro, ¿no? El orgullo, la rabia y que atacaron y lastimaron a tus 2 hijos. A costa de todo, bajo los criterios de cada familia y los valores de cada familia, pues ustedes juzgarán, ¿verdad? ¿Qué pensarían o qué opinarían al respecto? El capítulo 35 habla de esos inicios del amor y que puede ser obviamente un adulterio, una infidelidad. Comenzó en un cajón de pañuelos que intenta esconder sin éxito un raudal de poemas de amor. Eso me cuenta mi papá Leo, decenas de años después, cuando ya no importan los detalles. Pero en ese momento los versos descubiertos generaron la explosión que fragmentó mi mundo. Fueron también la excusa o el permiso para romper aquello que ya estaba muerto, pero nadie quería aceptar. Le pregunto a Leo, mi padre, ¿cuándo descubriste que mi mamá se había enamorado de otro? Le hago esta pregunta a mi papá en un correo. Una pregunta demasiado íntima que solo puedo hacer de forma impersonal. Los correos electrónicos tienen esa cualidad fría y distante, y espero la respuesta. Leo me responde y me narra lo que cree recordar de un suceso que ocurrió hace 50 años. Un evento cernido por las fauces de la vergüenza, el odio, la negación y un Parkinson progresivo. Mi papá comienza explicando. Hija, el matrimonio fue un fracaso desde antes de existir, pero seguimos adelante porque no sabíamos qué se podía decir. Me equivoqué y mejor ahí lo dejamos, pero no lo dije. Eran demasiadas las expectativas, las apariencias que cuidar en mi familia. ¿Cómo terminar un para siempre?
Entonces llegó el primer hijo, después llegó la segunda hija, pasaron los años y el desengaño se convirtió en rutina. Los dos querían salir del atolladero y fue Valeria quien dio el primer paso. Paso no, zancada hacia el precipicio, dijo Leo. Y para hacer más vertiginosa la caída, guardó unos poemas envueltos en telitas de colores dentro de un cajón que estaba a simple vista en su buró. ¿Habrá abierto el cajón como lo hacen en tantas películas, desesperado por encontrar la prueba del engaño? Leo abrió el cajón. Ahí están decenas de poemas de amor firmadas por Carlos. Algunas tienen la tinta corrida por las lágrimas que derramó Valeria al leerlos. Hablan de un amor enorme, tan cierto y tan real y a la vez tan imposible. Valeria, mientras tanto, está de compras en San Antonio, Texas, con su mamá y su hermana mayor. Mi papá levanta la bocina y marca furioso, dice el número de cuarto. Al otro lado del teléfono sonó el teléfono 2 veces. Contesta la madre de Valeria y Leo le vocifera que le comunique a su mujer de inmediato. Instantes después responde Valeria. ¿Están bien los niños, Leo? Pregunta de inmediato. Una llamada de su marido a esa hora de la noche no es común. Algo grave debe haber pasado. Sí, los niños están bien. Encontré los poemas en tu cajón y necesitas regresar de inmediato a México. Valeria permanece callada. Suben a su garganta latidos que empujan las náuseas hasta la superficie de lo inminente. Le pulsa la frente. Escucha la respiración agitada de Leo y siente un leve mareo. Se toma del borde de la cama, traga saliva y le responde, regreso pasado mañana como acordamos. Leo no puede creer el descaro de su mujer. Azota el teléfono, vuelve la vista furioso y ahí, asustados, están parados sus hijos escuchándolo. Capítulo 35 que terminamos. ¿Qué tal? Por buscar algo simplemente en el buró, la historia narrada entre biografía y ficción, pues demuestra que ahí estaba la prueba, algo muy sencillo que a la vez detona o da el primer paso que ya se veía venir. Ese matrimonio no estaba más que ahí por rutina. Capítulo 36. Le dicen, tu papá era guapo, inteligente y muy rico. Mi madre y yo comemos galletas Marías con cajeta. Ella pone la suya en un plato, despacio y me mira. Quiere imprimir a la conversación un toque de solemnidad difícil de lograr con la boca embarrada de dulce. Era todo lo que una mujer podría querer. Eso es lo que me platica mi madre Valeria de mi padre Leo. Pero tú no lo querías, le respondo yo. Pues no, nunca me pude enamorar de Leo, aunque de verdad lo traté, hija. Supongo que sí trató. Él dice que estuvo enamorado de Valeria desde que la conoció. ¿Se logra realmente amar a alguien que no nos quiere? Imagino que puede haber una especie de infatuación, un desparpajo masoquista que nos avienta a las fauces del dolor y a la frustración. Leo me cuenta que la noche antes de tal planeado matrimonio, él lo quiso cancelar. Valeria me describe su hermoso vestido de terciopelo bordado con perlas. Él le suplica a su madre que le permita escapar de ese evento que es algo catastrófico. Valeria gira frente al espejo, que muestra los ángulos de una hermosa mujer emocionada con su vestido de novias. Emocionada con el hombre al que va a entregarse por el resto de su vida, no lo está. A él, Leo, no le permiten echarse para atrás. Ella, Valeria, no se permite dudar. Se casan. Y después viene la de clave. Entonces ahí están las probaditas de esos pasos que todos creemos que los damos por mandato, ¿no? Yo creo que era muy común el decir, bueno, pertenezco a una familia, estudio, después de estudiar como mujer, mi mandato es lo más lógico casarme, mi siguiente mandato es tener hijos. Entonces aquí va toda la escalerita conforme la gente espera, conforme lo que mi propio padre y madre esperan de mí y no se atrevieron a dar ese paso de decir no. El capítulo 37 habla de la primera cita oficial de Valeria con Carlos, aún estando casados con sus esposos y esposa. Dice, allá arriba fue mi primera cita oficial con Carlos, dice mi madre señalando la punta de la torre latinoamericana, la que está aquí en México, que fue el edificio más alto de Latinoamérica, ¿no? En algún momento. ¿Eso fue antes o después de aquella vez que vieron aquella película que me platicaste, mamá, perdón? Le quiero hacer cientos de preguntas, pero callo. Mi madre Valeria ha silenciado, o al menos disfrazado el comienzo de su historia de amor durante tanto tiempo que hoy me siento incapaz de preguntar.
Permito que se deslicen sus instantes y busco atraparlos cuando emergen. Sé que Carlos estaría feliz de platicarme la historia. A él le gustaba insinuar el atropello de su situación y dejar ver que empezó en medio de la deliciosa turbulencia, pero a mi madre Valeria no. Ella ha mantenido los sucesos encubiertos por una ficción de tantas veces repetidas que la convertí en verdad. Pero Carlos ya no está. Valeria calla. ¿Cómo empezó, mamá? ¿Fue ese beso en un salón de baile? ¿Empieza el amor con un beso? ¿O es ahí donde se cristaliza lo que ya era eterno? Fue un destello tajante, tan cursi, sin embargo tan real. Platícame, mamá. Entonces el eco de la sangre se agolpa en las glándulas salivales. El temblor sube de las rodillas hasta hacer palpitar la entrepierna. La emoción, la humedad, el miedo, el peligro, todo fue delicioso, le dice Valeria a su hija. Entonces, ahora sí que, qué riesgos también, porque es un libro donde ella tuvo que eliminar la autocensura. La escritora Tamara se arriesga mucho y ella dice en entrevistas, yo no pedí permiso, yo escribí. Obviamente ya no vivía mi abuela, Ana, ya no vivía mi abuelo Moisés, mi mamá sigue viva, Carlos ya no estaba, mi hermano está conmigo, pero yo tenía que atreverme a reconocer que estoy hablando de hechos que duelen, de personas que siguen aquí conmigo y personas que me quieren y a las que yo quiero. Entonces, tuvo que enfrentarse a eliminar la censura, de decir, bueno, cuando son toques de platícame más de tu vida, pues también saber en qué punto poner ya un límite de la charla y meter la magia de un escritor, que es la ficción. Entonces, pues sí, se contraponen fechas, ella dice a lo largo de toda la novela, nunca sabré cómo fue ni en qué año empezó, pero yo creo que lo deja todo muy, muy como en rasgos, muy sutil para que cada quien ponga de su cosecha esa historia de amor. Obviamente incorrecta en la forma, pero amorosa al final de cuentas, ¿no? El capítulo que terminamos ahorita es el 37 y ahora vamos por el capítulo 38. Dice, 2 o 3 tardes a la semana íbamos a visitar a los abuelos. Se refiere ella a Moisés y a Ana, los papás de Valeria. Cuando fui más grande, comprendí la suerte que tenía de poder platicar con mis viejos y armar con sus anécdotas los pilares y cimientos de mi propia historia. Me quedaba horas escuchándolos y tratando de grabar cada imagen, el tono de sus voces y los ojos que bailaban ante tantos recuerdos de su vida. Pero antes, cuando aún creía que todo y todos somos eternos, me escapaba de la mesa del antecomedor para ir a un cuarto frío. El cuarto frío no es como un congelador, pero es una salita, un cuarto de estudio. Perdón. Un día, adentro de un closet, encontré en ese cuarto una caja de zapatos sellada con varias ligas. Tuve una de esas sensaciones que me han acompañado a lo largo de mi vida, de esas que son premonitorias y tan claras que a veces asustan. Supe que ahí había algo que perturbaría mi equilibrio. La puse unos momentos en mis piernas. Aquella tarde no había ido mi hermano conmigo, así que estaba sola, con la responsabilidad de decidir qué hacer con esa caja sellada con ligas. Por la ranura de la puerta del cuarto entró el olor a la mermelada de fresa que cocinaba mientras tanto mi abuela, y que hasta el día de hoy es el sabor más gozoso que ha tocado mi lengua. Un Garibaldi con trozos de fresas acarameladas, todavía calientitas porque acaban de salir de la enorme olla de barro, me volvían loca. Quité una de las ligas a esa caja, levanté la tapa. Lo primero que apareció fue una fotografía mía en un recorte de periódico amarillo y arrugado. Estoy parada, traigo un vestido de bolitas con un corbatín rojo y dos coletas con moño. Recuerdo que es el día de mi cumpleaños, cuando cumplí 5, el último de mi primera vida. Hay momentos que nos hacen saltar un compás el corazón, uno que ya jamás vamos a recuperar. El tiempo se detiene un instante y después sigue, pero esa pausa ya nos revolvió las certezas. Verme en una publicación de periódico en las que solo salen los muy buenos o los muy malos o los muertos o los presidentes, me hizo entender qué tan profundo había sido aquello que yo pretendía contener entre risas y anécdotas. Un padre se roba a sus hijos y no se conoce el paradero. La PGR interroga a posibles cómplices. La madre de los niños prefiere no hacer declaraciones. Saqué un recorte tras otro, fotografías, anotaciones apresuradas, teléfonos, direcciones, periódicos de otros países, documentos de la Interpol, FBI, los altos juzgados de Jerusalén. Mi pequeña historia estaba escrita en páginas al alcance de miles de lectores.
Aparecían datos y fechas, incluso comentarios y opiniones de los columnistas que se inclinaban a una u otra familia. Me pesó que otros trataran de describir lo indescriptible, lo que solo era mío. ¿Por qué habrá guardado mi abuela Ana esta información? Ya habían pasado varios años. Los niños estábamos de regreso en el lugar correcto, con los buenos. Los malos eran solo un apellido que ya se puede borrar. Así que volví a poner todo en la caja y le puse las ligas. La guardé en el closet y salí a comer mermelada de fresa. Esta vez me supo menos dulce. Entonces, cuando yo creo que ya impacta la noticia es ver las dimensiones que abarca un hecho tan trascendental en una capital, en un país tan importante, con personas tan importantes, pues a ella la simbra y le hace pensar que ese es el gran dolor que ella trataba de ocultar, como dice, con sonrisas y con anécdotas. ¿Qué pasó? Me fui de viaje. Me fui a Johannesburgo, me fui a París, estuve después en Israel, en un kipú. Entonces, con versión de niña, ella nos ha dejado unas pequeñas lecturas donde dice, yo estaba en el jardín, en el recreo y le platicaba mi vida a mis compañeros y ellos se quedaban con los ojos abiertos y desde ahí nace su interés por narrar, por escribir, pero qué tan diferente se ve la novela o la película cuando ya ves la raíz del dolor, ¿no? Imagínense verse ella en un periódico, papá secuestra a los hijos, pues impacta, ¿no? Entonces, ahí vamos descubriendo más partes de este viaje, el Nadie nos vio partir. Y vamos a leer un capítulo más, son dos pequeñas páginas, sería el 40 y del 41 cortaríamos un poquito a la mitad. Vamos a ver qué relación tenían estos hombres tan poderosos. De manera inicial sabíamos de dónde venía Moisés. Moisés venía de Rusia. Sabíamos que Ana quería ser dentista. Ella quería irse a Nueva York, pero cuando huye de Polonia, su barco llega a Veracruz. Entonces ahí ya se está armando la historia de los abuelos maternos. Y por el otro lado teníamos a Galia y teníamos a Samuel. Bueno, vamos a enfocarnos en el capítulo 40 a los dos hombres poderosos, Moisés y Samuel. Pues bueno, resulta que ellos eran grandes amigos. Llegaron a México huyendo de la pobreza y la humillación. Consiguieron hacer enormes fortunas gracias a su inteligencia, intrepidez y valor, y se volvieron pilares de la comunidad y patriarcas de sus familias. Al unir a sus hijos, sellaron un pacto de confianza, respeto y lo que pensaban que sería el mejor negocio de sus vidas. Después de la boda, cuando los novios ni siquiera habían regresado de la luna de miel, los hombres ya rubricaban negocios millonarios, incluyendo la creación de un nuevo banco. ¿Qué pasó con ellos cuando tú y mi papá se separaron? Le pregunté a mamá Valeria. Una vez más, Valeria balbuceó algunas respuestas salteadas y se metió a la boca una enorme cucharada de flan. Como ella no responde, lo hago yo y me pregunto, ¿realmente se caían bien Moisés y Samuel? Supongo que sí, aunque para cuando tuve uso de razón, ellos ya eran enemigos acérrimos. El Romeo y Julieta particular de mi familia adquirió tonos encumbrados. Es una historia que ha subsistido por generaciones, y eso da el tiempo suficiente para romper, destruir y vengarse una y otra vez. El rencor bien plantado y alimentado crece fuerte, permanece. Fue un odio construido desde el amor, y ese es el más poderoso. Moisés y Samuel hacían alarde de su amistad, se enorgullecían de ser parte de la vida del otro, de ese mundo de riqueza, admiración y poder. En público se decían hermano. Desde el principio supieron que las habilidades de uno complementaban las de otro y además compartían la misma historia de exilio, pobreza y salvación. Su amistad parecía que no tenía grietas. Dios y Satanás, Satanás y Dios. La imagen embrolla mi cordura. Los personajes planos aburren por predecibles, ellos no. Samuel y Moisés hicieron lo que tuvieron que hacer para poner orden en el desorden, que causado por sus seres más queridos resultaba irreconciliable. Samuel, el titiritero, arregló la venganza hasta en los últimos detalles, y Moisés reaccionó. Los amigos en común tuvieron que tomar partido, no era aceptable permanecer central. La comunidad judía se convirtió en hervidero de chismes y juicios. El secuestro de los niños generaba emociones agridulces. Hasta los más severos tienen por ahí un corazón afín a una madre que, desesperada, busca por el mundo a sus hijos, pero también entienden el enojo de un hombre traicionado por su mujer
y por quien él consideraba más que su cuñado, su amigo. Me refiero a Carlos. Ella lo merece, se lo buscó. Los niños no tienen la culpa, está mal, está bien. Los que apoyaban a Moisés criticaban que Samuel usara a dos niños como piezas de ajedrez para vengarse. Los simpatizantes de Samuel aplaudían que los niños estuvieran en las manos de su verdadero padre y no viviendo con el tío padrastro. Una situación demasiado confusa y con consecuencias del daño psicológico que te puedas imaginar. Eso de decirle papá a quien fue tu tío, de ver a tu mamá en brazos del padre de tus primos, terrible, opinaban los pseudos Freuds que abundan en los conflictos como este. Y así termina el capítulo 40. Entendemos esa relación de papá, primos, padrastros, los que fueron para la escritora Tamara, sus primos, pues se convertían en sus hermanastros. Era una situación compleja y ya visto con esa lupa, pues parece que sí da tela que cortar. Y el atrevimiento y la seguridad de ella de abrir su familia, de decir, oye, sé que estoy haciendo algo grave, pero ante todo estoy moviéndome en honor o en nombre del amor, pues es lo que impacta, ¿no? ¿Se atreverían o ustedes creen que hoy en día es más común tener ese valor de decir, por amor, termino las cosas que no funcionaron en 2 minutos, no voy a esperar ni siquiera un año de matrimonio y termino esta relación? En lo personal creo que sí, ese aspecto generacional ha cambiado fuerte en los matrimonios. No sé ustedes si quieran aportar algo en ese punto de vista. ¿Qué tanto juzgamos o qué tanto ya nos suavizamos cuando una pareja no funciona? ¿Qué sienten ustedes al respecto? Tomando de ejemplo a Leo, a Valeria, a Carlos y a la esposa de Carlos que no está apareciendo en escena. ¿Qué opinan? ¿Quieren comentar algo en este último capítulo donde vamos a terminar? Es un tema difícil Ujú. y muy amplio, pero lo que te puedo digo es una lástima que una pareja no pueda continuar hasta el final y a veces me da tristeza que hoy la juventud tiene menos capacidad de compromiso y fácilmente deshacen un enlace, un matrimonio, ¿no? Sí. Este, y yo siempre, bueno, pienso que si te vas a comprometer, pues tienes que comprometerte hasta el final y hacerle la lucha hasta el final, ¿no? No salir Ujú. por la puerta fácil. Por eso es importante Correcto. pensarla muy bien, estudiarla muy Sí, bien desde el principio, ¿no? Pero claro. cada vez se da más este tipo de casos, ¿no? Sí, creo que en alguna ocasión escuché que como las pruebas son duras, la vida es difícil. Realmente en los primeros pleitos tú no quieres seguir peleando por lo mismo y no aceptas los claroscuros que tenemos como personas. Entonces te das por vencido de inmediato. Dices, no acepto esa característica o personalidad de mi pareja, no tengo por qué aguantar, pero hay que tratar de superarla para que con lo negro de la historia aprendas y crezcan juntos. O sea, no, creo que no nos estamos dando la oportunidad de crecer juntos a base de luchar cuando fallamos, de pedir perdón, de comunicarnos. Cuando ya sí has hecho todo el intento y sabes que es lo que detona es que no hay ni siquiera la base, que es el amor, pues yo creo que sí es un sacrificio importante que después puede repercutir en una familia disfuncional o con altos pleitos, odios. Entonces, es una moneda al aire, pero sí concuerdo mucho en ti, en lo tuyo, Gilberto, del compromiso. No es algo que a la primera me voy, ¿verdad? Es algo ahora muy, muy común. Es lo que yo siento, ¿no? ¿Ibas a comentar algo, Nancy? Bienvenida. No, ya tengo rato, pero no estaba en Sí, sí te pantalla. vi, No, te no, vi. no, es que sí está complejo, pero aparte, pues sí, siendo cuñados, ahí Está estamos duro nosotros. y se pusieron en el ojo del huracán. Entonces, la novela o la tomas como el chismecito de café con las amigas, pero ahorita estamos en el año 2025. Cuando ocurre esto en los setentas, estás hablando de una ciudad más chica, pero en una comunidad muy importante y que sobre todo ellos dos se hicieron de un nombre, venían de un exilio, venían huyendo, venían de cuidar ese apellido potente y de lo que han hecho, de lo que han construido a base de mucho esfuerzo, de mucha honestidad, de mucha comunidad y de repente que te vengan a embarrar con me hiciste, tú me hiciste, pero cosas así, creo que por eso quería llegar a este libro
para que nos deje pensando al día de hoy en el personaje en el que tú quieras estar y en los valores universales de los que tú quieras seguir pensando, ¿no? El valor del amor, de la honestidad, de decir el cuidado por los hijos, la fidelidad, qué haríamos nosotros, lo hemos sentido, lo hemos vivido, que nos deje pensando y con oportunidad también de reflexionar si necesitamos dar un perdón o necesitamos recibir un perdón y aceptarlo, porque también este libro nos va a ir llevando a la postura de una hija donde quiero encontrar a mi papá, pero quiero también darle la oportunidad y decirle yo también perdón, porque de mi lado yo también pude haberte buscado y tú de tu lado me vas a decir por qué no me buscaste. Entonces, y eso necesitaba esencialmente decirnos cuál fue el espiral que detonó el te alejaste de mi vida. Pues bueno, a Leo le rompió en el corazón, a Leo lo engañaron, la mamá afronta y guarda poemas, entonces ahí tenemos que estar como entretejiendo la novela que lamentablemente siempre el cerebro te va a llevar pero no es novela, así pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué haríamos? ¿Verdad? Entonces, aquí en este capítulo nos vamos a quedar como Moisés y Samuel nos platican un poco de ellos, muy breve, de cómo eran entre ellos hermanos, hasta iban a abrir un banco juntos, de hecho se abrió el banco, no sé cuál será el banco en la vida real, lo averiguo y se los paso como chisme. Y pues bueno, así cerramos, nos vemos. Si hay algún otro comentario, quieren conversar algo, Mónica, bueno, no es Mónica, es Magala o Carmen, bienvenidos. Y de no ser así, pues obviamente sin compromiso nos despedimos para el próximo martes. ¿Qué opinan? ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien. Perfecto. Todo bien, Bueno, gracias. pues muchísimas gracias. Tomen en cuenta, entonces estamos leyendo Nadie nos vio partir, Tamara Trotner, y les di una probadita de lo que habla el Dalai Lama y el que fue el primer arzobispo negro de Sudáfrica en el libro de la alegría, una probadita de cómo poner intención a cada mañana en nuestras vidas. Así que bueno, muchas gracias por este miércoles, por acompañarme y nos saludamos la próxima semana, si Dios quiere. Feliz buen fin de Gracias. semana. Feliz semana. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bye, Magala. Hasta luego. Bye. Bye, bye, Carmen.